Imagina descubrir que el monstruo más aterrador de la historia escocesa no era una criatura sobrenatural, sino un hombre de carne y hueso, un hombre que transformó una cueva marina en un matadero humano, donde los huesos se amontonaban como leña y la carne colgaba del techo como cortinas macabras. Hablamos de Alexander Bean, conocido como Sonny Bean, patriarca de una dinastía caníbal que durante 25 años convirtió la costa de Escocia en una pesadilla viviente. Más de 1.000 personas desaparecieron en los solitarios caminos de Galloway, devoradas por una familia que había olvidado lo que significaba ser humano. Pero esta no es solo una historia de terror, es una investigación sobre la parte más oscura de la naturaleza humana y sobre cómo la sociedad puede crear o inventar a sus propios monstruos. Escocia en 1590 era un caldero de miseria. El hambre y la opresión del sistema feudal condenaban a los campesinos a morir jóvenes y anónimos. Alexander Bean nació en este contexto y se negó a aceptar una vida de miseria. Su destino cambió al conocer a Agnes Douglas, apodada Agnes la Negra, considerada bruja en una época de persecuciones. Juntos decidieron vivir fuera de la ley. Su huida los llevó a la salvaje costa de Galloway, donde descubrieron una cueva cuyo acceso quedaba oculto con la marea. Dentro había un laberinto de túneles que parecía respirar como un ser vivo. Allí nació su reinado de terror. El hambre los llevó a matar a un viajero y Agnes pronunció las palabras que lo cambiarían todo. ¿Por qué desperdiciarlo? El primer bocado los transformó. Desde entonces perfeccionaron sus métodos. Trampas en los caminos, ganchos de hierro inspirados en la leyenda del carnicero Christy Clique y técnicas de conservación de carne con sal marina y ceniza. La cueva se convirtió en fortaleza. Dividieron cámaras, construyeron muros de piedra y hasta un sistema de ventilación para ocultar el humo. Cada hueso tenía un uso: cuchillos de costilla, agujas de falanges, ganchos de fémur. Así nació la dinastía caníbal más temida de Escocia, cuyo eco aún resuena como una de las leyendas más oscuras de Europa. Agnes comenzó a recolectar hierbas capaces de paralizar a sus víctimas. Eran plantas que crecían solo en suelos impregnados de descomposición. No mataban, pero dejaban al desdichado consciente e incapaz de moverse, permitiendo que fuera llevado vivo y despierto hasta la cueva. Allí los colgaban en ganchos forjados por Alexander, diseñados para sostener cuerpos humanos durante días sin provocar una muerte inmediata. El proceso era calculado. Pequeñas incisiones drenaban la sangre lentamente, sazonando la carne con dolor y miedo. En el invierno de 1591, Agnes dio a luz al primer hijo de la dinastía Bean. El niño nació en silencio, como si ya supiera que llorar atraería peligro. Nunca fue bautizado y pasó sus primeros años sin ver la luz del sol. Sus primeros pasos los dio sobre huesos humanos y su primera comida fue caldo hervido con restos óseos, que Agnes aseguraba lo haría fuerte. Pronto se instauró un sistema propio de comunicación: silbidos para señalar presas, gruñidos para preparar trampas y chasquidos de lengua que significaban atacar. A los 3 años distinguía los tipos de carne por el olor. A los 5 podía identificar cada parte del cuerpo servido. A los 6 ya participaba en el proceso de conservación. Sus juguetes eran muñecos cosidos con dedos, columpios hechos con costillas, torres de vértebras y cuerdas de saltar confeccionadas con intestinos. A los 6 años llegaba el ritual del bautismo de sangre. El niño debía desgarrar la garganta de una víctima con sus propios dientes. Quien mostraba compasión desaparecía al amanecer, convertido en alimento para la familia. Con los años, la cueva se llenó de vida y horror. Agnes tuvo 8 hijos y 6 hijas.
Luego vinieron 18 nietos y 14 nietas. En total, 46 miembros nacidos de generaciones de incesto. Los descendientes presentaban deformidades físicas, ojos adaptados a la oscuridad y oídos capaces de detectar pasos a cientos de metros. Sus dientes eran limados con piedras hasta quedar puntiagudos, verdaderos colmillos. La cueva fue transformada en una ciudad subterránea. Había una cámara de matanza con cuerpos colgados en distintas fases de descomposición, herramientas hechas de huesos y suelos impregnados de sangre. Otra sala servía para curar carne. La de niños se reservaba para ocasiones especiales, la de mujeres jóvenes para celebraciones, la de hombres adultos como alimento diario. Una galería entera estaba decorada con mandíbulas humanas, formando espirales hipnóticas. En el centro colgaba un candelabro de vértebras unidas con tendones, iluminado por velas de grasa humana. Agnes parecía haber trascendido lo humano. Murmuraba en lenguas incomprensibles, dibujaba espirales de sangre en las paredes y aseguraba comunicarse con entidades invisibles. El salón principal era un banquete macabro. Los platos eran cráneos pulidos, los cubiertos huesos tallados. En la cabecera se erguía una muñeca hecha de dedos cosidos con tendones, su cabeza formada por una mano cerrada que simulaba un rostro grotesco. No era un juguete, era un ídolo. Los niños la adoraban, le ofrecían carne y le susurraban preguntas. Agnes aseguraba que la muñeca respondía en sueños, revelando secretos de viajeros y advertencias de soldados. La familia perfeccionó su lenguaje secreto, una mezcla de gruñidos, silbidos y gestos que les permitía moverse en total silencio como una manada de lobos. Inventaron redes de tendones humanos casi invisibles en la oscuridad y flechas envenenadas con toxinas extraídas de cuerpos en descomposición. La cueva se convirtió en un universo paralelo, regido por leyes propias, donde la humanidad ya no tenía lugar. Las drogas de Agnes no mataban, pero causaban parálisis muscular y alucinaciones, dejando a las víctimas vivas y conscientes, fáciles de arrastrar a la cueva. Alexander, ya anciano, gobernaba con puño de hierro, pero el poder comenzaba a escapársele. Su hijo mayor, Bran, era aún más cruel y ambicioso. Mientras Alexander prefería matar rápido, Bran buscaba el espectáculo del terror. Amputaba partes del cuerpo, dedos, orejas, piel, sin tocar órganos vitales, creando esculturas vivientes. Colocaba piedras en las bocas de sus víctimas en lugar de lenguas, o guijarros en sus cuencas vacías, convencido de que estaba creando arte. Entre los cautivos hubo sacerdotes, escribas y maestros. Bran los obligaba a enseñarle mientras los torturaba, sacerdotes que daban clases de latín mientras perdían los dedos uno por uno, escribas que enseñaban a escribir con lágrimas de sangre tras ver sus ojos sustituidos por piedras. Su filosofía chocaba con la de Alexander. El padre quería anonimato, Bran buscaba reconocimiento. La arrogancia fue el inicio del fin. En 1614 atacaron una granja aislada. No fue un asesinato, sino una declaración de terror. El ganado apareció eviscerado y colgado en los árboles como adornos macabros, los intestinos formando guirnaldas. La familia campesina fue acomodada alrededor de la mesa, abierta y vaciada, con platos de cráneos llenos de su propia carne. En la capilla, escrito con sangre fresca en perfecto latín, se leía: Subsiarant, los subyugados se han alzado. El año siguiente, una caravana mercante apareció sin cuerpos, solo con litros de sangre, formando espirales idénticas a las de Agnes en las paredes de la cueva. En los árboles colgaban restos humanos en patrones rituales, manos señalando, cabezas mirando la escena, torsos abiertos como libros sangrientos. Un pastor que logró esconderse
Describió figuras cubiertas de sangre seca, dientes afilados, ojos brillantes. No se movían como hombres, sino como una manada. Niños de 6 o 7 años despiezaban cuerpos con cuchillos de hueso, cantando en una lengua desconocida. Uno saltaba con los intestinos de una víctima como si fueran cuerda. El ataque que llamó la atención del rey fue en 1615 contra una caravana noble. Bran preparó una emboscada con árboles caídos, trampas y anzuelos, pero lo más terrorífico fueron las máscaras. Algunos miembros llevaban rostros humanos cuidadosamente arrancados, cosidos con tendones. Bran mismo portaba la piel de un sacerdote como segundo rostro. El ataque fue brutal. Niños de 8 años degollaron soldados con los dientes. Niñas pequeñas destripaban caballos con cuchillas de costilla. Los sacerdotes fueron silenciados, arrancándole la lengua y sustituyéndola por piedras. La familia noble fue convertida en banquete. Cuerpos abiertos, vísceras dispuestas como manjares, calaveras convertidas en platos. Pero Bran cometió un error. Dejó un testigo. Un hombre, aplastado por un caballo muerto, fingió estar muerto y observó todo. Vio a los niños trabajar como carniceros expertos, jugar con huesos, columpiarse en costillas humanas, beber sangre de cráneos como si fuera vino sagrado. Vio a Agnes acunar un brazo infantil como si fuese un bebé, murmurando palabras inhumanas. Durante 3 días, el sobreviviente arrastró consigo el brazo frío de un niño como prueba. Al llegar a un pueblo, colapsó susurrando: cueva bajo la roca, allí se alimentan, parecen humanos, pero no lo son. Los niños se ríen mientras matan. Las noticias llegaron a Edimburgo en cuestión de días. Al principio, Jacobo VI se burló. Una familia de caníbales viviendo en una cueva secreta, demencia, pero pronto comenzaron a llegar más reportes, todos con los mismos detalles imposibles. Lo que finalmente convenció al rey fue la evidencia física. El brazo del niño fue examinado por los médicos reales. Los cortes eran demasiado precisos para ser obra de animales, pero demasiado brutales para haber sido hechos por humanos civilizados. Había marcas de dientes humanos, afilados deliberadamente en los huesos. Aún más perturbador, los doctores descubrieron que el brazo había sido parcialmente procesado para su preservación. Se le había frotado sal marina en la carne y aplicado ciertas hierbas para frenar la descomposición. Esto no era obra de salvajes, era el trabajo de personas que habían perfeccionado el arte de preservar carne humana. El decreto real fue implacable. Se reunieron 400 hombres, caballeros, rastreadores, clérigos armados, perros especialmente entrenados para cazar humanos, cartógrafos, cirujanos, escribas y verdugos. Sería una exterminación completa y documentada. El rey tomó una decisión que demostró la seriedad de la situación. Él mismo lideraría la expedición. Marcharon hacia el sur como una tormenta. Ni siquiera las gaviotas se atreven a aterrizar allí, murmuró un campesino cuando la compañía pasó por Galloway. El descubrimiento de la cueva de los Bean sigue siendo uno de los momentos más perturbadores de la historia británica. Los perros de caza, entrenados para seguir el rastro de sangre humana, se pusieron agitados y violentos al acercarse a la costa. Uno atacó a su propio adiestrador sin provocación y tuvo que ser abatido. Otro simplemente se negó a continuar, aullando de una forma que los soldados jamás habían escuchado antes. Cuando localizaron la entrada durante la marea baja, la propia abertura parecía respirar. El aire entraba y salía en un ritmo que recordaba a unos pulmones gigantes. El hedor fue lo primero. Décadas de descomposición acumulada, mezcladas con algo dulce y nauseabundo que quemaba las fosas nasales. Era un olor que parecía
penetrar no solo los pulmones, sino el alma misma. Varios soldados vomitaron antes siquiera de entrar. Cuando encendieron antorchas y cruzaron, descubrieron un mundo salido de las pesadillas más profundas. Incontables huesos dispuestos en patrones rituales, carne colgada en ganchos, organizada por tipo y edad, ollas llenas de dientes alineadas en las paredes, frascos llenos de ojos humanos preservados. Las paredes habían sido modificadas con impresionante ingeniería. Particiones de piedra creaban compartimentos funcionales. Una elaborada chimenea había sido construida con un sistema de ventilación que llevaba el humo a través de fisuras naturales de la roca. El suelo estaba permanentemente manchado con generaciones de sangre, creando una superficie resbaladiza que brillaba bajo la luz de las antorchas. Del techo goteaba condensación, produciendo un sonido rítmico que parecía el latido amplificado de un corazón. En una cámara profunda hallaron instrumentos hechos enteramente de huesos humanos, organizados como herramientas quirúrgicas, juguetes infantiles fabricados con cráneos de bebés, estaban esparcidos por el suelo. Una muñeca hecha con dedos humanos descansaba en un trono de huesos. La cámara espiral fue quizás lo más perturbador. Un túnel decorado enteramente con mandíbulas humanas dispuestas en patrones en espiral, creando un corredor de dientes que parecía conducir al infierno. En el centro de la cueva principal, aún colgaba del techo la lámpara hecha de vértebras humanas, meciéndose con las corrientes de aire. Velas hechas de grasa humana todavía ardían, proyectando sombras danzantes. Más adentro encontraron a la familia. Eran 46, desnudos, salvajes, con ojos inútiles tras años en la oscuridad absoluta. Silbaban al contacto con la luz de las antorchas, mostraban dientes afilados como colmillos y atacaban como animales acorralados. Algunos intentaron enterrarse en las paredes, arañando hasta sangrar. Otros emitieron sonidos que no eran ni humanos ni animales. Una niña pequeña se mordió los propios dedos hasta el hueso al exponerse a la luz. Otra simplemente colapsó y murió en cuanto la tocó la luz del sol. Bran luchó con fiereza, matando a 3 soldados antes de sucumbir. Aún mortalmente herido, siguió intentando morder y arañar, emitiendo sonidos más animales que humanos. Cuando finalmente murió, sus últimas palabras fueron: "No pueden matar el hambre, siempre regresa". Alexander fue hallado acurrucado en un rincón, mirando fijamente una pared donde Agnes había dibujado miles de espirales. No opuso resistencia al ser capturado. Miró directamente a los ojos del rey y murmuró: "Teníamos hambre y ustedes nos olvidaron". Agnes ya estaba muerta, enroscada junto a una pila de huesos que parecían un trono. Sus dedos aún dibujaban una espiral invisible en la tierra. Incluso en la muerte, sus labios se movían en silencio como si siguiera conversando con las entidades que decía habitaban en la cueva. Los miembros restantes de la familia fueron arrastrados a la luz. Muchos nunca habían visto el cielo. Algunos intentaron enterrarse de nuevo en la tierra, arañando hasta sangrar. Una niña gritó hasta desgarrarse la garganta. Otra simplemente colapsó y murió al tocarla la luz del sol. No hubo juicio. El monarca dictó sentencia de muerte inmediata. Los hombres fueron desmembrados vivos, sus partes íntimas cortadas primero y arrojadas al fuego, seguidas de manos y pies. Fueron dejados a desangrarse mientras las mujeres y los niños miraban. Las mujeres y los niños fueron atados a estacas y quemados públicamente. Incluso cuando las llamas devoraban sus cuerpos, algunos continuaban emitiendo los sonidos guturales que habían desarrollado en la cueva. Una de las niñas más jóvenes cantó una canción en su lengua incomprensible,
mientras las llamas la envolvían, su voz clara y dulce, creando un contraste perturbador. La cueva fue sellada con hierro y piedra, llenada con agua bendita y con cruces clavadas en el acantilado. Pero en noches de tormenta, los aldeanos afirmaban escuchar un extraño silbido entre las rocas, no como el viento normal, sino como una respiración, como risas que terminaban en susurros. Pero aquí está el giro que pocos conocen y que quizás sea más aterrador que toda la historia que acabamos de contar. Tal vez nada de esto ocurrió como se reporta. Los historiadores modernos plantean una pregunta inquietante. No existe un solo documento oficial de la época que pruebe la existencia de Alexander Bean o su familia. Piénsalo un momento. Estamos hablando de Jacobo VI, un monarca que documentaba obsesivamente sus victorias, especialmente contra enemigos sobrenaturales. Este fue el mismo rey que escribió tratados enteros sobre brujería, que llevaba registros detallados de cada ejecución de brujas. Si Jacobo realmente hubiera liderado una expedición de 400 hombres contra una familia de caníbales, sería la mayor victoria de su reinado. Nunca habría dejado de hablar de ello, pero no hay registros, ni menciones en archivos reales, ni documentos de juicio, ni pruebas contemporáneas de que se enviara alguna expedición para cazar caníbales en la costa de Galloway. La primera versión escrita de la historia apareció solo en el siglo XVIII, casi 100 años después de los supuestos eventos. Fue publicada en el Newgate Calendar, una publicación inglesa conocida por mezclar hechos reales con ficción sensacionalista. El Newgate Calendar fue uno de los 3 libros más vendidos en los siglos XVIII y XIX, junto con la Biblia y el Progreso del Peregrino de John Bunyan. Era el equivalente a los tabloides modernos, sensacionalista, a menudo inexacto, pero increíblemente popular. Y aquí está el detalle más siniestro. La historia se publicó en un periodo de intensa propaganda anti-escocesa, cuando Inglaterra necesitaba justificar sus políticas opresivas contra Escocia, tras los levantamientos jacobitas de 1715, 1719 y 1745. El nombre Shawnee en sí mismo era un insulto inglés usado para describir a los escoceses como salvajes e incivilizados. Era una abreviación de Sandy Alexander, pero se había convertido en un término despectivo. Los ingleses incluso crearon un personaje de caricatura llamado Sonny Happet, literalmente escocés que vale medio penique. Esto hacía referencia al hecho de que en esa época una libra inglesa valía 12 libras escocesas. El insulto implicaba que Escocia no valía nada, que los escoceses eran literalmente menos valiosos que los ingleses. Samuel Johnson, famoso escritor inglés de la época, escribió sobre los escoceses con odio obsesivo. La más noble perspectiva que jamás ve un escocés es el camino que lo conduce a Inglaterra, dijo. También escribió, Dios hizo el infierno, pero también hizo Escocia. Describió Escocia como un país vil y afirmó que el conocimiento estaba dividido entre los escoceses como pan en una ciudad sitiada, a cada hombre un bocado, pero a ningún hombre un pan completo. Irónicamente, Johnson ocultó que su propio padre era escocés. La historia de Shawnee Bean apareció exactamente cuando Inglaterra más necesitaba convencer a su gente de que los escoceses eran monstruos subhumanos que requerían la civilización inglesa. Hay más evidencias que sugieren fabricación. La leyenda de Christie Click ya era bien conocida en la cultura escocesa siglos antes de que Shawnee Bean apareciera. Las similitudes son innegables. Un carnicero que se convierte en caníbal, métodos elaborados de captura que incluían ganchos para arrancar gente de sus caballos, una banda familiar operando durante años sin ser detectada. Y hay un detalle moderno que añade complejidad a la historia.
La cueva que supuestamente albergó a la familia Bean, Benain Cave, realmente existe y realmente fue habitada, pero no por caníbales del siglo XVI. Entre 1950 y 1983, un hombre llamado Henry Ewing Torbet, que adoptó el nombre de Snip Scott, vivió en esa cueva. Abandonó una vida cómoda como banquero en Dundee para convertirse en ermitaño. Snip Scott modificó la cueva exactamente como se describe en la leyenda Bean. Construyó muros de piedra, creó compartimentos, instaló una chimenea funcional. Vivió allí más de 30 años, cazando, pescando y recolectando botellas para intercambiar por suministros. Era respetado por los lugareños, que le dejaban comida. Murió de neumonía e hipotermia en el invierno de 1983. Así que tenemos una cueva real, modificada por un habitante real, que corresponde exactamente a las descripciones de la leyenda Bean, pero ese habitante vivió 400 años después de la supuesta familia caníbal. ¿Fue Sonny Bean real? ¿O fue la creación perfecta para convencer al mundo de que los escoceses eran monstruos subhumanos que necesitaban civilización inglesa? La verdad más aterradora podría ser esta. No importa si Sawney Bean existió o no. Lo que importa es que una sociedad fue capaz de crear una historia tan convincente y detallada sobre sus propios vecinos, convirtiéndose en monstruos. Y eso nos dice más sobre la naturaleza humana que cualquier cueva llena de huesos, porque al final, los verdaderos monstruos no son los que se esconden en cuevas oscuras, son aquellos que crean las condiciones sociales, económicas y políticas para que otros se conviertan en monstruos y luego cuentan sus historias como si fueran héroes, salvando al mundo de la barbarie. Hay quienes usan el miedo como herramienta de control, que convierten a los vecinos en enemigos, que crean narrativas de superioridad moral para justificar la opresión política. Hay quienes entienden que una historia bien contada puede ser más poderosa que cualquier ejército, más duradera que cualquier conquista militar. Benain Cave todavía existe. Los turistas la visitan regularmente, toman fotos, compran recuerdos en la tienda local. La verdad ha sido sanitizada, comercializada, vendida como entretenimiento. Pero si escuchas con atención, más allá del viento y el rugido del mar, quizá oigas algo más, un eco fantasmal de algo que no fue completamente borrado, solo enterrado bajo capas de tiempo y propaganda, porque el hambre nunca duerme del todo. El hambre de poder, de control, de dominación sobre otros, y las historias que contamos sobre nuestros monstruos revelan más sobre nosotros mismos de lo que nos gustaría admitir. Quizá la verdadera lección de la leyenda de Sawney Bean no trate sobre caníbales en cuevas, sino sobre lo fácil que es convencernos de que nuestros vecinos son monstruos, sobre cómo el miedo puede usarse para justificar cualquier atrocidad, sobre cómo una historia bien contada puede perdurar siglos, moldeando percepciones e injusticias mucho después de que sus creadores originales hayan sido olvidados. Y quizá, solo quizá, reconocer esto sea el primer paso para asegurarnos de que los verdaderos monstruos, aquellos que se alimentan del odio y del miedo, nunca más encuentren un terreno fértil donde crecer. Porque mientras los monstruos físicos pueden ser asesinados y enterrados, las ideas que creamos sobre quiénes son nuestros enemigos, sobre quién merece nuestra compasión y quién merece nuestro odio, esas ideas viven para siempre, se propagan como virus a través de generaciones, infectando mentes, moldeando políticas, justificando guerras, crean nuevos monstruos en cada era, siempre con rostros diferentes, pero siempre sirviendo a los mismos propósitos, mantener a algunos en el poder mientras otros permanecen subyugados. El hambre del que habló Bram Bean en sus últimas palabras
siempre regresa. Quizá no era hambre de carne humana, quizá era el hambre humana de poder, de dominación, de crear culpables para nuestros propios fracasos y miedos. Y ese hambre, ese verdadero hambre, nunca fue enterrado en ninguna cueva. Vive entre nosotros, susurrando en nuestros oídos, convenciéndonos de que somos los héroes y que los demás son los monstruos. Tal vez sea hora de preguntar, ¿qué historias estamos contando hoy? ¿Qué monstruos estamos creando? ¿Y quién se beneficia cuando creemos esas historias sin cuestionarlas? Porque al final, la verdad más inquietante de todas podría ser esta. Todos llevamos un poco de Sonny Bean dentro de nosotros, la capacidad de deshumanizar a otros cuando nos conviene, la capacidad de justificar cualquier atrocidad cuando creemos que estamos del lado correcto. Y quizá, solo quizá, reconocer esto sea el primer paso para asegurarnos de que los verdaderos monstruos, los que se alimentan del odio y el miedo, nunca más encuentren un terreno fértil donde crecer. Si esta investigación te dejó pensando en las historias que aceptamos como verdad, te encantarán nuestros otros contenidos aquí en Legacy of Fear. Tenemos investigaciones que cubren desde misterios sin resolver hasta leyendas urbanas que podrían tener fundamentos reales. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Sonny Bean existió o piensas que fue propaganda política? Tu opinión podría cambiar la manera en que otros espectadores ven esta historia. Hasta la próxima investigación.